a veces no somos como conscientes de cómo la comunicación pues nos permea todo el tiempo, pero finalmente todo se está comunicando de forma verbal, no verbal, en la distribución de funciones, en la distribución de espacios. La comunicación es como una radiografía, una radiografía del estado de la familia, ¿cierto? Que a pesar de que hay cosas que no se expresan abiertamente, se están expresando con gestos, con distancias, con cercanías, con muchas otras, de forma simbólica, ¿cierto? Cuando el niño, por ejemplo, estaba ya pues como manejando esfínteres y de un momento a otro está en retroceso en su desarrollo, moja la cama, cosas como esas son formas de comunicar el malestar de la mamá, por ejemplo, un estado de ansiedad de la mamá. Entonces, la comunicación siempre está circulando en la familia, es algo que si no lo hacemos de forma asertiva, empieza a generar problemas en el desarrollo de los niños y problemas también como a nivel ya mental de las mamás y de los adultos. Sí, claro, hay ejercicios muy prácticos en el manejo de las emociones, desde la psicología cognitiva, donde se les enseña a las personas como a establecer unas estrategias en el momento en que sienten que las emociones ya los envuelven y salen de control. Por ejemplo, emociones como la ira, la frustración, la tristeza. En el momento uno no los controla, pero entonces si empiezas a poner en práctica unos ejercicios que te ayuden a pensar primero, a bajar esos niveles de tensión, eso finalmente te ayuda a dar respuestas diferentes y más asertivas ante tu familia, ante tus hijos. Y de pronto también a veces es tomar distancia, a veces las cosas no hay que hablarlas en el momento preciso en que pasan, a veces es importante tomar como distancia, bajar tensión, contrastar tus ideas, tus emociones, mirar qué tan asertivo, qué tan apropiado es lo que sientes, lo que piensas, si realmente es lo que sientes y lo que quieres, o si es algo de momento, pues como reacciona a la situación adversa, porque a veces uno reacciona de muchas maneras, pero que son emociones del momento, pero en el fondo tú sabes que lo que piensas y lo que sientes es diferente a lo que momentáneamente te generó la reacción, digamos, de ira, de frustración. Entonces sí, yo creo que, por ejemplo, hay una dinámica que se llama el semáforo, que está pues como el rojo pare, el amarillo piense y el verde solucione. Entonces, en un momento de ira o de tristeza es bueno parar. Entonces me salgo un momento, me tomo un vaso de agua, respiro bien, camino y en ese parar me doy lugar a poder como mirar otras perspectivas y tener un panorama más amplio de la situación. Entonces ya cuando estás pensando empiezas a dar posibilidades, empiezas a bajar tensión y a responder diferente ante las situaciones. Y de esa manera solucionas en vez de generar más conflicto, porque a veces la comunicación es el problema real. A veces las situaciones adversas no son el problema, sino la forma como comunicas y cómo reaccionas ante esas situaciones. Entonces las emociones en la comunicación a veces nos juegan malas pasadas por eso, porque entorpecen muchos procesos si no las sabemos manejar. Bueno, no, yo creo que es importante pues entender la importancia de la comunicación en la vida familiar, que es uno de los elementos o el más importante de la dinámica familiar. La dinámica familiar comprende lo que es la autoridad, los roles, el pasar tiempo en familia, la expresión de afecto y la comunicación. Entonces, la comunicación finalmente atraviesa como todo el resto de elementos de la dinámica familiar. La comunicación facilita el uso del tiempo libre, facilita definir roles, facilita definir unas normas, unos límites. Entonces, es importante que las familias empiecen como a pensarse desde cómo se están comunicando, que siempre estamos comunicando algo y que es normal uno sentir ira, sentir frustración, sentir tristeza, es parte de la vida, es algo totalmente humano, pero que no es normal agredir a partir de la ira, por ejemplo, o manipular a partir de la frustración o de la tristeza a los hijos. Porque yo tenga frustración o tristeza no quiere decir, por ejemplo, que mi hijo tenga que hacer las cosas como yo quiero que las haga. Él está en un proceso de desarrollo en el que a veces
de pronto le cuesta aprender una norma, le cuesta, por ejemplo, ir en ese proceso escolar de la forma como yo espero que vaya. Entonces a veces a partir de esa tristeza o de esa frustración empezamos a manipular a los hijos para que de pronto funcionen o actúen de manera tal como yo espero que actúen. Entonces cuando tú logras entender que tu frustración tienes que resolverla tú y no con tus hijos, sino en cómo actúa tu hijo, empiezas también como a darle lugar a él para que empiece a comunicarse libre y abiertamente de por qué de pronto tiene la dificultad con la norma o con el colegio o con el aprendizaje, por ejemplo. Y de esa manera entonces la comunicación se vuelve abierta, ¿cierto? Porque entonces él expresa, tú finalmente escuchas y le puedes dar pues como una estrategia de solución.